Acompáñeme porque ya está con nosotros. Voy despacio, así el director puede tomar. Señor Enrique Pinti, qué gusto tenerlo. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo está? Está muy bien. Bueno, es una Argentina, yo digo, pensaba, ¿es una Argentina para llorar o es una Argentina para reírnos un poco? No, se puede uno no reír, Sí. no reír, porque la risa tiene un poder liberador, evidentemente, pero hay varios tipos de risa, ¿no? Uno puede reírse por gozo, Sí. por regocijo, te hace reír un niño cuando hace una cabriola, un perrito, te hace reír un montón de cosas. Otras cosas son las risas amargas, la carcajada amarga de ver las cosas que no están bien y que por ahí tienen un carácter grotesco. Siempre el humor ha servido para ver al mundo desde un prisma distinto a cómo lo pueden ver, por ejemplo, los políticos, o a cómo lo pueden ver los gobernantes, o a cómo lo pueden ver los especialistas. El humor siempre ha sido irreverente, Sí, con todos los poderes, y siempre se ha reído en general, no todo tipo de humor, pero el humor crítico ha sido siempre, desde la época de los griegos, ha sido siempre reírse de las costumbres. Castigar riendo las costumbres, así se decía en latín también, sí, en la época de Plauto y de Terencio, de todos ellos que se reían de su sociedad. Molière también se rió de la sociedad que lo mantenía, porque realmente Molière estaba en la corte de Luis XIV, claro, sostenido por Luis XIV. Sin embargo, él, gracias al humor y gracias a lo que hacía, pudo criticar a los hipócritas, pudo criticar a los falsos religiosos, a los falsos médicos, a la mala praxis, a las personas pretenciosas y ridículas. Pudo reírse de la sociedad, sí. financiado por un rey, que lo que pasa es que era tan absolutista y tan hago lo que se me canta el culo, que realmente cuando hizo Tartufo, Molière, Sí. ahí se zarpó un poco porque se fue por el lado de la iglesia y hubo quejas. Sí. Pero Luis XIV hacía lo que se le cantaba el culo. Se metió con sectores poderosos en ese momento. Pero Luis XIV era más poderoso que esos poderes y usó ese poder absoluto que tenía. El Estado soy yo, decía él, sin ningún tipo de problema, Sí. que es lo mismo que dicen hoy en día los presidentes electos. El Estado soy yo Sí. y se cagan, de Trump al nuestro y todos, de los anteriores y estos. ¿no es cierto? Vos sos un fino observador de la realidad. ¿Ha cambiado la Argentina en las últimas décadas? Digamos, ¿cómo nos ves hoy con respecto Mirá, a lo que yo, éramos? Yo tengo 79 años, casi 80, voy a cumplir 80 en octubre del año que viene, o sea que he visto todo. He pasado por todas las posibilidades, lo cual no quiere decir que porque uno haya visto todo, sepa todo, pero lo viste. Entonces, yo pertenezco a la generación, yo nací en el año 1939, que no tenía conciencia de nada porque los gobiernos no duraban. Los gobiernos duraban 2 años, 1 año y medio, 2 años, después venía una dictadura militar que siempre era un alivio porque el gobierno había terminado siempre mal, o se metía la mano en la lata, o había corrupción, entonces venía la marcha militar, parecía que eso traía el orden. Ellos tampoco estaban mucho tiempo, estaban 2, 3 años, y hacían elecciones nuevos, y volvía el gobierno a durar 2 años, 2 años y medio. Entonces, yo durante mucho tiempo, desde que tuve uso de razón, año 46, 47, hasta el 83, pensé que lo único que podía cambiarnos era la continuidad democrática. Sí. Yo decía, sin eso, porque yo vivía una realidad donde la realidad democrática prácticamente no existía porque nadie terminaba. Y como nadie terminaba su obra, porque era interrumpida inmediatamente por un golpe militar, entonces todo el mundo tenía una deuda. Y decía, yo era bueno, lo que pasa es que no me dejaron terminar. Yo tenía todo, pero lo que pasa es que no me dejaron terminar. Y siempre la culpa la tenía la burguesía, o si no la sinarquía, o si no el terrorismo, o si no el ateísmo, cualquier cosa. Siempre tenía la culpa y entonces todos los presidentes que no llegaban a su final se convertían en mitos. Entonces, si volviera Perón, si Frondizi levantara la cabeza, si Ilia, ¿por qué lo sacaron y todo lo demás? Cuando viene en el 83 la democracia, yo ya tengo una edad. Y entonces yo creo, con la democracia se come, se caga, se mea, todo y la verdad, el cambio fue tan grande que fue una ilusión muy grande. ¿No? Un alivio poder hablar, poder decir cosas por la televisión, por el teatro, se acabó la censura para el libertad. cine. La libertad. Como valor. La libertad. Cuando se arma el desbarajuste y el gobierno de Alfonsín se tiene que ir, se va 6 meses antes, que era un récord, porque en realidad todos se iban después de 2 años. Él duró casi los 6 años, 5 años y medio, pero se tuvo que ir mal, de todas maneras. Y después viene toda una serie de cosas y yo dije, no, acá la solución es la
convergencia. Acá la solución es que el peronismo cambie de alguna manera, porque es la fuerza alternativa, Sí. y era Menem. ¿Entendés? Que lo que le faltaba al peronismo... Fue una sorpresa total, ¿no? Claro, porque yo había visto el peronismo de Perón, después vi el peronismo Sí. de izquierda, que era la guerrilla de todo el quilombo, y después vengo y veo el peronismo neoliberal. Yo dije, bueno, esto ya es el colmo. No, me parece que está bien la fusión, pero no tal fusión que uno no sepa de qué Sí, se sí, trata. sí, sí, sí. Después supe de qué se trataba, y entonces cuando terminó el gobierno de Menem, que él terminó las dos presidencias directamente, yo dije, lo que hace falta aquí es una alianza de poderes. Y apoyé enormemente esa alianza. ¿Cómo terminó? Como el Tujes también. Entonces, cuando vi que todo se deshacía en menos de un año y medio... Te volviste escéptico en términos políticos. Claro, ¿no? Porque yo dije... Primero pensé que eran por los golpes militares, después pensé porque no terminaban, Sí. después pensé que porque el peronismo había cambiado, después pensé que era por el terrorismo, después pensé que era por la excesiva, por el neoliberalismo, y después dije no, si se juntan todos va a ser posible. Ahora yo veo que todo el mundo está diciendo lo que tenemos que hacer es aliarnos, es hacer un poco de otro. Yo como vi cómo terminó la alianza, realmente se me paran los pelos. Tenés tus reparos de alguna Soy manera. medio escéptico. Enrique, recién mencionabas a Donald Trump. Queremos comentarte y queremos comentarles también a quienes están mirando nuestro programa que está llegando Donald Trump a la República Argentina. Ahí están las imágenes en este momento para asistir a lo que es la cumbre del G20. El avión en el cual viene el presidente de los Estados Unidos ya aterrizó. Ya lo estamos viendo allí, que están aprestando lo que son los preparativos para el descenso de la aeronave. Y bueno. Y no se va a reunir con Putin porque le mandó el tuit. Sí. Le mandó el tuit, no te voy a reunir con vos. Parece que el otro le mandó otro tuit y dijo, tengo cosas más importantes que hacer en esas 2 horas que iba a gastar con usted. Sí. O sea que parecen 2 vedettes. Bueno, ¿esto no es un poco una especie de desfile? ¿No? Sí, totalmente. ¿Cómo estás observando esta dinámica del G20, que obviamente parece atractivo en términos de imagen y de alguna manera uno se imagina a la Argentina en un contexto un poquito más global, pero en la realidad, digo, Mirá, lo que termina quedando, no sé qué. Lo que pasa en cada G20 que hay es un quilombo permanente en los países organizados, en los desorganizados. Sí, en todos lados. En los desarrollados, en los subdesarrollados. Siempre hay un núcleo de gente que es antisistema que se mueve y todo termina con golpes, patadas, empujones, pedos, 20 yo te digo, heridos, 3 a mí muertos. eso me parece lo menos grave de todo, digamos. No, Me ya, parece que la ya. agenda de temas es lo pero más es un importante. desorden total y absoluto, permanente. Y yo digo, ¿por qué no lo hacen por videoconferencia? Porque de verdad, estas reuniones que atrasan un siglo aproximadamente. Era la época de la reina Victoria, que se tenía que juntar con el sultán de Capurtala. Entonces, para hacer ver que yo soy la reina Victoria, vos sos un pobre indio, pero yo te tengo consideración, se reunían porque necesitaban la foto. La foto recién salía, era un nuevo arte, directamente, ¡chaf!, con el magnesio. Se ponían todo. Hoy en día, en vez de hacer todo este trastorno para las sociedades que te clausuran, que te cortan, que te empujan, que tenés que presentar pasaporte para entrar a tu casa y todo lo que significa los disturbios y todo lo demás, que lo hagan por videoconferencias. Y total nos cagan igual. Por lo menos que nos caguen sin cortar nada. ¿Seguís siendo escéptico de la política? Totalmente. No de la política. Sin política no hay nada. Bien. Sin política Coincido con vos no hay totalmente. nada. Porque pero sí de la ejecución de la política. A mí es lo mismo que si yo dijera, porque se cayó un puente, todos los ingenieros, no creo más en los ingenieros. Claro. Entonces voy yo y lo hago el puente, no, se cae igual, se cae peor, se cae antes. Entonces yo creo, pero creo también en la corrupción o en la falta de eficiencia, o la mezcla de las dos cosas que ahí es donde uno no sabe para dónde carajo agarrar, porque realmente uno dice, lo hacen porque tienen una idea con la que yo no coincido por ahí, qué sé yo, y entonces hay una diferencia conceptual. Pero encima lo hacen mal, porque ni siquiera tenés la cosa de decir la buena praxis. No, ellos saben lo que están haciendo y lo hacen para su nivel, pero les explota el cohete en la mano. ¿Y qué nos pasó en los últimos 3 años? Te quiero plantear esto, vos hablabas del ciclo anterior, pero digo, ¿qué nos pasa ahora? Bueno, nos pasa esto, de que uno se da cuenta que cada gobierno tiene un esquema que puede resultar coherente, digamos, aunque uno esté de acuerdo o no de acuerdo, o más de acuerdo o menos de acuerdo, pero la ejecución es muy mala, Entonces, si te hacen un traje y decir, no, a mí el traje no me gusta, yo prefiero
el sport y qué sé yo, prefiero ir en manga de camisa. Bueno, lo que sea. Ahora, si la manga de camisa o el saco elegante te lo hacen con una manga corta y una manga larga, chingado para todos lados, no sirve. ¿Entendés? Entonces, el problema es que la ejecución de los planes pueden ser siniestros, como decía un amigo mío. Sí. Siniestro, decía, me acuerdo que ponía mucho la cosa. Pero, si están bien instrumentados, vos decís, a lo mejor benefician a un grupo. Pero cuando se hace de manera tal, como este gobierno, el anterior y el anterior, de manera tal que joden a todos los sectores, inclusive a los que dicen beneficiar, porque acá hay un montón de gente que votó este gobierno que ahora están puteando en sánscrito. Hay mucha gente que votó a los Kirchner también, empezaron a putear en sánscrito, porque hacen las cosas y vos decís, van a beneficiar a este, van a beneficiar al otro, y aunque es cierto que algunos salen beneficiados, cada vez es menos la gente que sale beneficiada y más la gente que sale, fue a buscar lana y sale trasquilada. Entonces, el problema es la ejecución. Claro. Yo creo, no sé, si a mí, por ejemplo, me dicen que yo tengo que tener un cargo político, lo rechazo enérgicamente, porque yo no sé cómo se hace. Si yo supiera cómo se hace, no estaría hablando pavadas, iría y lo haría, me propondría. Sí. Pero yo, como no sé cómo se hace, no sería capaz. No soy capaz de manejar un avión. No soy Vicky Zipolitakis. Quiero decir, no soy capaz de subirme y manejar un avión. Sí. Vicky Zipolitakis sí es capaz de decir, déjenme que lo hago yo. Y esta es la mentalidad, desgraciadamente, de muchos políticos argentinos y de una parte de nuestro pueblo también, que dice, subo yo y lo hago. No. ¿Pero cambiaron nuestros valores en las últimas décadas o no? ¿Seguimos siendo igual? No, nadie es igual, pero no solamente aquí, en todas partes del mundo. Los valores cambiaron. En algunos casos, según cómo lo mires. Sí. Para bien y en otros casos para mal, pero según cómo lo mire, hay gente que ve con espanto esta liberación, este empoderamiento de la mujer, y otros que aplaudimos eso. Sí, por supuesto. Y otra gente que dice, no, Dios mío, mujeres eran las de antes, que estaban en la casa amasando los tallarines. Pero ha cambiado mucho, muchísimo. Nuestro sistema en general ha cambiado mucho. En algunos casos, en algunos países, para mejor, y en otros países no. Yo pienso, además uno vive muy circunscripto a la cultura que tiene uno, nuestra cultura occidental, por ejemplo. No sabemos que, por ejemplo, hay un montón de otras culturas que están, para nosotros, siglos atrasadas. Las mujeres no pueden mostrar su rostro, ¿qué es eso? No, bueno, uno siempre ve aquello que es un déficit en la sociedad, digamos, siempre tratamos de alcanzar algo distinto, algo superador, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, en algunas cosas para bien y en otras cosas para mal. Yo, por ejemplo, no me pude adaptar a la explosión tecnológica porque no me pude adaptar. ¿No tenés celular? No tengo celular, no tengo computadora. Me decía la producción, es muy difícil de encontrar. Teléfono. Sí, tenés el teléfono. Teléfono fijo y tengo mi representante, que mi representante sí tiene todo eso. ¿Y por qué? ¿Te molesta el celular? No lo sé manejar. Directamente. El celular llegó a mi vida en un momento en que voy perdiendo la vista y que los deditos no funcionan como la gente. Siempre fui torpe. Yo no podía usar la máquina de escribir y tuve que hacer siempre tac, 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 porque tenía la habilidad que puedo tener para pensar o para hablar o para expresarme. Sí, sos muy veloz, muy inteligente, Enrique. No tiene nada que ver con las manos, no tiene nada que ver. Soy un torpe y un idiota, pero de chico, directamente. No podía escribir a máquina. ¿Y de chico qué te pasaba? Digo, lo has comentado en algunas otras oportunidades, ¿no? ¿Tenías algún problema en el colegio en general? No, de chico era muy tímido. Eso es lo que pasaba. ¿No hablabas? No hablaba. ¿Qué pasó después? Pero hablaba en mi casa, no en el colegio. Ah, directamente. Claro. El colegio para mí fue como una especie de balde de agua fría. Yo dije, ¿por qué me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana para escuchar a una señora en guardapolvo, con un olor a tiza de la puta madre y cantar el himno nacional? Bueno, ahí lo estamos viendo, perdón Enrique, estamos viendo... Ahí está. Allá está bajando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con Melania Trump. Como presidente de los Estados Unidos, has visto probablemente mejores presidentes. Sí, ni hablar. Mira, al lado de este Bush hijo, quiero decir, porque ya Bush padre es Mahatma Gandhi. Bush hijo es la Madre Teresa. Y este hombre
es un desastre. ¿Pero por qué cambió? Porque uno podría pensar, bueno, es en este caso, es digamos, por el track record que trae Trump, es un empresario que ha llegado al poder. ¿Los empresarios que llegan al poder te parece que están capacitados para manejar la cosa pública o no? Yo creo que no. Yo creo que no porque cuando se toma al país como una empresa, sí, es un grave error, pero es un grave error no solamente de los que llegan al poder, sino de una parte de los pueblos. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, mi Argentina, sí, que he decir desde que tenía uso de razón, si es un buen empresario, viejo. Si es un buen empresario. Si llevó adelante una empresa, una fábrica, una cadena de almacenes, este tipo sabe administrar. Otra cosa que siempre escuché también acá es, si es rico no va a robar. Terribles son los que empiezan como abriendo puertas y después entonces al subir empiezan a robar. Los ricos no roban. Es gracioso todo esto. ¿Te parece que no, que eso es falso totalmente? Es un desastre, es como concepto, es un desastre. Y la gente dice, escúchame, la provincia la manejó muy bien. Y sí, está bien, la provincia es una cosa, y sin desprecio de ninguna manera, sí, es una comunidad más reducida. 22 provincias todas juntas que son un país, no es lo mismo, no es lo mismo eso, sí, pero nosotros tenemos una especie de tabla rasa y es horrible. Hay gente que piensa que porque es empresario puede ser, y una empresa es una empresa. Vos en una empresa decís, me sobran 40 empleados, entonces yo saco, porque para mi empresa estos 40 sobran y optimizo a los que están. Pero cuando vos tenés que decir, en el Estado tengo que echar a 3 millones... y dejo a 200 personas nada más, después optimizo, sí, y de las 200 personas, 194 tienen que ser amigos míos por la presión política. Sí. No, pero además, digo, hay una concepción económica ahí, que es que el Estado tiene determinadas posibilidades que no tienen las empresas, digamos. Desde ¿no? luego, de y tiene que ocuparse también. Claro. Y tiene que ocuparse de cosas, sí, porque un país no es solamente la obra pública o este tipo de cosas. La obra pública es las relaciones exteriores, las relaciones con el mundo, sí, sí, las, qué sé yo, el medio ambiente. Por eso me da gracia el G20, que vienen a reunirse para ver quién exporta carne, quién no exporta carne, y son todos esos gobiernos. Sí, en el mejor de los casos para la Argentina, digamos, porque la verdad que la Argentina tiene un margen de negociación reducido. Reducido, pero esa gente es la que, por sus malas políticas, sí, ha envenenado la atmósfera, ha hecho el calentamiento global, hace que el clima sea un desastre, que los terremotos sean cada vez más habituales. Y esa gente es la que dice que va a salvar el mundo, por eso la G no sé de qué es. Es de gángsters, de gansos, de ganadores, sí, ¿de claro, qué es? Pero a ver, por ejemplo, vos decías, bueno, un empresario no necesariamente, o en rigor no lo es, porque hay pocos ejemplos de empresarios exitosos en la administración de la cosa pública, ¿no? Claro. Digo, ¿qué pasa con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo? Claro, ¿qué pasa? Porque mucha gente dijo que Bolsonaro era un outsider, que era muy mentira, hace 20 años que viene rompiendo las pelotas. Lo que pasa es que era una cosa minoritaria, pero después se fue agrandando. ¿Pero te preocupa Bolsonaro en Brasil? Sí, me preocupa el bolsonarismo en cualquier lado, aunque sea que yo me entere que en Zambia hay un tipo que dice que dice las cosas que dice Bolsonaro, sí, tiemblo igual, porque sé que eso es una peste, que eso obedece a ciertas razones, ciertos paralelos que hay en el mundo. Nosotros acá le echamos la culpa a la falta de seguridad, a los motochorros, a las villas, a todo ese tipo de cosas, que entonces la gente, como es asaltada todos los días 25 veces y está haciendo cola para tomar el colectivo y lo cagan a golpe y se llevan toda la gente y dice, pena de muerte, mano dura, tiene que haber, entonces adhiere a eso. Pero otros países que son mucho más prósperos y más tranquilos o que tienen una policía más férrea, también tienen el mismo problema. Estados Unidos, pues está la Asociación del Rifle y está todas esas cosas, se arman hasta los dientes directamente y pum, 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 pum. Vivimos en un mundo muy violento y donde la violencia genera más violencia y genera siempre los mesías que dicen, voy a sacar la violencia y la única manera de sacar la violencia es ser más violento que los violentos. Entonces empezás a comerte los caníbales. Ahora, es paradójico porque cuando viene el embate contra la clase política, en general surgen este tipo de perfiles. Sí. Por eso es peligroso. Sí. Por eso es peligroso el escepticismo político exagerado, porque entonces parecería como uno abona a ese tipo de cosas. Acá son todos malos, así que venga uno y los mate a todos es horrible como mensaje, desde luego. Sí. Lo que pasa es que uno también tiene que ser honesto consigo mismo y ver y comentar lo que vio. Porque si la vejez sirve nada más que para tener diabetes, varices, no poder caminar y no ver un carajo, no sirve. Por lo menos decir,
Yo te digo lo que me pasó a mí y lo que vi que le pasó a mi generación y a la generación anterior y a la inmediatamente posterior. Ahora, saca tus propias consecuencias y sabés perfectamente que la política tiene que servir para algo, para reformarla inclusive. Pero sos optimista, digamos, ves que la Argentina está en algún tipo de proceso de mediano plazo, no digo de corto plazo, ¿no? Yo sigo siendo optimista porque sigo sabiendo y viendo de toda la vida, en las peores épocas y todo, como las individualidades argentinas y del mundo en general se han salvado a la gente. Hay una miseria de la puta madre, pero siempre sale alguien. Salió un Gandhi una vez, salió la Madre Teresa otra vez. Vos decís en términos de la humanidad en general. De la humanidad y de la Argentina. ¿La Argentina tiene un salvador, decís vos? No, tiene un montón de gente que no conocemos. Héroes anónimos. Claro, que desde su lugar le hacen las cosas bien. Y bueno, sí, se supone que sí, porque si no el país... Si no, no estaríamos más. Enrique. Por eso te digo. Y eso es realmente el verdadero optimismo. En hospitales totalmente desmantelados y destartalados, hay gente que salva vidas. Hay gente que en una clínica... Médicos, docentes, enfermeros... Médicos, docentes, enfermeros. Hay gente, por ejemplo, que va a una clínica privada carísima y le hacen una mala praxis, que en una endoscopía, que es una tontería, y en cambio en un hospital que parece de campaña de la guerra de Crimea, directamente salvan gente en barrios carenciados, y lo hacen los médicos, los enfermeros, las enfermeras, y toda esa gente que corre con la camilla, que no le importa nada, que no sabe, fabrica gasas con cualquier cosa. ¿Y la esperanza viene de afuera? ¿Viene, por ejemplo, de Donald Trump, que está llegando a la Argentina? ¿Viene de los líderes del G20, que parece que le hacen un lugar en la mesa a la Argentina para discutir vaya a saber qué? ¿O viene de nuestra sociedad y tendríamos que estar cuidando a los argentinos? Desde nuestra sociedad y viene desde ya te voy a decir, las individualidades, la gente que hace las cosas con vocación de servicio, con todo lo demás, y que lucha permanentemente. ¿Pero esa gente se la puede ayudar o no? Desde la política, por ejemplo. Debería ayudarse, debería ser el objetivo número uno, pero no se los ayuda. Pero a pesar de no recibir la ayuda, no cejan en su empeño y están dale que dale. Entonces a mí, yo en eso sí soy optimista, pero soy optimista en cuanto a la posibilidad del ser humano, como ser humano. Uno ha nacido, trata de ser feliz. Sí. Enrique, me vuelvo muy ansioso porque sé que estás por estrenar una obra pronto. Sí. Me gustaría saber un poco los apuntes de la obra, pero voy a esperar a que la presentes. Pero digo, ¿cómo se llama la obra y dónde la obra se llama, la voy a estrenar el 4 de enero en el Multiteatro, acá en Buenos Aires, y se llama Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, porque bueno, ya sabemos que vamos para la derecha y que estamos con el fondo. Y tiene un subtítulo, porque estaba ya registrado eso. Entonces me dijeron, póngale un subtítulo, así lo podemos distinguir. El último que se vaya, que pague la luz, si puede. Que pague la luz. Si puede. Sí, qué difícil, ¿eh? Sí, pagar la luz, qué complicado. Enrique, te agradezco muchísimo, por favor, has sido muy amable, te saludo, la verdad que ha sido un honor tenerte realmente. Gracias. Muchas gracias por todo, te agradezco mucho.